Una pluma anónima comienza a dar forma a reyes, traiciones y amores imposibles, pero nadie sabe realmente quién está detrás de esas palabras. ¿Un actor ambicioso? ¿Un poeta oculto? ¿O simplemente un hombre de provincia que terminó cambiando la literatura para siempre? En una época de conspiraciones, teatros vibrantes y reinas poderosas, emerge una figura cuya vida es tan enigmática como sus propias obras. Bienvenidos a Te Resumimos Libros. Hoy abordaremos la vida de Shakespeare. William Shakespeare, cuyo nombre completo aparece así, tal cual, en registros, nació en abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, una pequeña localidad del condado de Warwickshire, en Inglaterra. Su fecha exacta de nacimiento no se conserva, pero tradicionalmente se sitúa el 23 de abril, coincidiendo con el día de su fallecimiento en 1616. También en Stratford-upon-Avon. Stratford no era una gran ciudad, pero sí un punto activo dentro de la Inglaterra isabelina. Calles de tierra, comercio local y una vida comunitaria marcada por la religión y las estaciones. Un entorno modesto que contrasta con la grandeza de las historias que Shakespeare llegaría a imaginar. Fue el tercer hijo de John Shakespeare, un comerciante de guantes y funcionario municipal, y Mary Arden, proveniente de una familia terrateniente. Esta posición le otorgó una infancia relativamente estable dentro de la clase media emergente. Sin embargo, esa estabilidad no sería constante. Con el paso del tiempo, la situación económica de su padre se deterioró, lo que pudo haber influido en las oportunidades educativas y laborales del joven William. Se cree que Shakespeare asistió a la King's New School en Stratford, donde habría recibido una educación centrada en el latín, la retórica y los clásicos de la literatura grecorromana. No existen registros de estudios universitarios, lo cual era común en la mayoría de la población de su época, pero ese contacto temprano con autores clásicos como Ovidio, Séneca o Plutarco dejaría una huella profunda. Sus futuras obras reflejarían estructuras, temas y conflictos inspirados en esas lecturas formativas. En 1582, a los 18 años, contrajo matrimonio con Anne Hathaway, una mujer 8 años mayor que él. Tuvieron 3 hijos, Susana y los gemelos Hamnet y Judith. La vida familiar de Shakespeare, aunque documentada, permanece en gran medida en silencio. Pocos registros revelan detalles emocionales o cotidianos, lo que contribuye al aura de misterio que rodea su figura. Tras el nacimiento de sus hijos, se abre un periodo poco documentado conocido como los Años Perdidos, aproximadamente entre 1585 y 1592. No se dispone de información concluyente sobre sus actividades durante este tiempo. Algunas teorías sugieren que pudo haber trabajado como maestro, empleado legal o incluso viajado con compañías teatrales. Lo cierto es que cuando vuelve a aparecer en los registros, ya está vinculado al mundo del teatro en Londres. A finales del siglo XVI, Londres era el centro cultural y teatral de Inglaterra. En este contexto, Shakespeare comenzó su carrera como actor y dramaturgo, integrándose en la compañía conocida como Los Hombres del Lord Chambelán. Era una época de intensa efervescencia artística, pero también de tensiones políticas y religiosas. Inglaterra estaba bajo el reinado de Isabel I, en un periodo de consolidación nacional y expansión cultural. Este contexto histórico influyó directamente en las temáticas de sus primeras obras, donde se abordan conflictos de poder, identidad y legitimidad. Entre sus trabajos iniciales se encuentran piezas como Enrique VI y Ricardo III, centradas en episodios históricos ingleses. A través de estos relatos, Shakespeare no solo entretenía, sino que también reflejaba las preocupaciones de una sociedad en transformación, la lucha por el poder, la fragilidad del orden y la complejidad de la naturaleza humana. Además de su labor como dramaturgo, Shakespeare también fue accionista del Teatro Globe, lo que le permitió una estabilidad económica
poco común entre los escritores de su tiempo. Este doble rol, artista y empresario, le otorgó una posición privilegiada dentro del mundo teatral, facilitando la producción y difusión de sus obras en un público cada vez más amplio. Así, desde sus orígenes en Stratford hasta su consolidación en Londres, la vida temprana de William Shakespeare se configura como el recorrido de un hombre que, sin formación universitaria ni linaje noble, logró insertarse en el corazón cultural de su época. Y aunque muchos detalles de su vida permanecen en la sombra, sus palabras comenzaron a iluminar escenarios, marcando el inicio de una de las trayectorias más influyentes en la historia de la literatura. Ahora bien, la vida personal de William Shakespeare presenta numerosos vacíos documentales, pero algunos elementos permiten aproximarse a su dimensión más humana. Su matrimonio con Anne Hathaway, formalizado en 1582, ha sido objeto de diversas interpretaciones históricas. La diferencia de edad, debido a que Anne era mayor que William, y la rapidez del enlace, posiblemente motivado por el embarazo de ella, han alimentado la idea de una unión más práctica que romántica. Sin embargo, las evidencias no permiten afirmar la naturaleza emocional del vínculo. Shakespeare pasó gran parte de su vida adulta en Londres, mientras su esposa e hijos permanecían en Stratford-upon-Avon. Este distanciamiento geográfico ha sido interpretado como un indicio de una relación conyugal distante, aunque también responde a las exigencias de su carrera teatral. Londres ofrecía oportunidades, pero también implicaba separación. En esa distancia, algunos historiadores han querido ver tensiones o incluso una vida paralela, aunque sin pruebas concluyentes. En cuanto a posibles relaciones extramaritales, no existen documentos definitivos que confirmen infidelidades. Sin embargo, algunos de sus sonetos han sido leídos como expresiones de vínculos afectivos complejos, incluyendo la figura de la llamada Dama Oscura y un joven noble no identificado. Estos poemas, profundamente íntimos, revelan emociones intensas, deseos, celos, traición o admiración. Más que pruebas biográficas, funcionan como ventanas a un universo emocional donde el amor no es simple ni estable. En el ámbito profesional, Shakespeare formó parte de un entorno competitivo. Mantuvo una rivalidad literaria con otros dramaturgos de la época, como Robert Greene, quien en un panfleto lo describió de forma despectiva como un advenedizo en el mundo teatral. Esa crítica refleja tensiones entre autores con formación universitaria y figuras como Shakespeare, cuya trayectoria no seguía los caminos académicos tradicionales. Era, en cierto sentido, un extranjero que logró imponerse por talento y persistencia. A pesar de esas tensiones, su carrera prosperó. No se registran problemas económicos graves en su vida adulta. Por el contrario, logró acumular una fortuna considerable, invirtiendo incluso en propiedades en Stratford. Este éxito material contrasta con la imagen romántica del artista atormentado. Shakespeare parece haber sido también un hombre pragmático, consciente del valor económico de su obra. Uno de los episodios más significativos de su vida personal fue la muerte de su hijo Hamnet en 1596 a los 11 años. No se conocen las causas exactas, aunque en esa época las enfermedades eran frecuentes y muchas veces letales. La pérdida de un hijo en la Inglaterra del siglo XVI era lamentablemente común. Pero en el caso de Shakespeare, algunos estudiosos han vinculado este hecho con la profundidad emocional de obras posteriores como Hamlet, donde el duelo, la muerte y la memoria ocupan un lugar central. No existen registros concluyentes sobre enfermedades graves en su vida, ni sobre adicciones o excesos personales. Su figura, en ese sentido, se mantiene relativamente sobria en comparación con otros autores de su tiempo, y esa sobriedad documental no implica ausencia de conflicto. Más bien sugiere una vida interior que se expresó con mayor claridad en sus textos que en los registros históricos. En sus últimos años, Shakespeare regresó a Stratford, donde vivió como un hombre acomodado. Su testamento,
redactado poco antes de su muerte, incluye disposiciones detalladas sobre sus bienes, así como una mención específica a su esposa, a quien legó su segunda mejor cama. Ese detalle ha sido ampliamente debatido. Para algunos es una señal de distanciamiento, para otros una costumbre legal o incluso un gesto íntimo, ya que la mejor cama solía reservarse para invitados. Como muchos aspectos de su vida, permanece abierto a interpretación. Así, entre certezas documentales y silencios históricos, el lado humano de William Shakespeare se construye a partir de fragmentos, un matrimonio duradero pero distante, una pérdida familiar significativa, rivalidades profesionales y una sensibilidad emocional reflejada en su obra. Un hombre que, sin dejar demasiadas huellas personales explícitas, logró transmitir en sus escritos una comprensión profunda de las pasiones, contradicciones y fragilidades humanas. Pasemos ahora a la obra de William Shakespeare, que constituye uno de los pilares fundamentales de la literatura universal. Su producción se desarrolla principalmente entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, abarcando géneros como la tragedia, la comedia y el drama histórico. No se trata solo de cantidad, sino de profundidad. Cada etapa de su escritura revela una transformación, como si Shakespeare estuviera explorando distintas formas de entender al ser humano. Sus primeras obras se centran en dramas históricos como Enrique VI y Ricardo III, donde reconstruye episodios del pasado inglés con un enfoque en el poder, la ambición y la legitimidad política. Aquí ya aparece una de sus grandes obsesiones, el poder como fuerza que transforma, corrompe o destruye, reyes inseguros, traiciones silenciosas y guerras que nacen más del ego que del destino. En paralelo, desarrolla comedias tempranas como La comedia de las equivocaciones y Sueño de una noche de verano, caracterizadas por enredos, identidades confundidas y elementos fantásticos. Estas obras muestran un Shakespeare más lúdico, pero no superficial. Bajo el humor se esconden reflexiones sobre el amor, la ilusión y la fragilidad de la percepción humana. Hacia el cambio de siglo, su estilo evoluciona hacia una mayor complejidad psicológica. Surgen entonces sus grandes tragedias, entre ellas Hamlet, Otelo, El Rey Lear y Macbeth. En estas obras, Shakespeare alcanza una profundidad emocional sin precedentes. Sus personajes ya no son solo figuras dramáticas, son conciencia en conflicto, dudan, se contradicen, se destruyen desde dentro. En Hamlet explora la indecisión y el peso de la venganza. En Otelo, los celos y la manipulación. En El Rey Lear, la locura y la pérdida. Y en Macbeth, la ambición desmedida y sus consecuencias. Cada tragedia es, en el fondo, un estudio sobre los límites del alma humana. No hay respuestas simples, solo preguntas que siguen resonando siglos después. En su última etapa, Shakespeare se inclina hacia las llamadas tragicomedias o romances, como La Tempestad y Cuento de Invierno, donde introduce elementos de reconciliación, perdón y redención. Aquí el tono cambia. Después de explorar la oscuridad, parece buscar una salida. Sus finales ya no son devastadores, sino esperanzadores, como si el autor mirara su propia obra como una nueva perspectiva. Además de su teatro, Shakespeare escribió 154 sonetos, publicados en 1609, donde aborda temas como el paso del tiempo, la belleza, el amor y la mortalidad. Los sonetos son otra faceta de su genio, más íntima, más directa. En ellos, la voz del poeta se acerca al lector sin intermediarios, revelando una sensibilidad profunda y compleja. Sus influencias literarias incluyen autores clásicos como Ovidio y Séneca, así como crónicas inglesas y relatos italianos. Sin embargo, su capacidad de transformación narrativa le permitió convertir esas fuentes en obras originales y universales. Shakespeare no inventaba todas sus historias, pero sí reinventaba la forma de contarlas, tomaba lo conocido y lo volvía eterno. El impacto crítico de su obra ha sido sostenido a lo largo de los siglos, desde su reconocimiento en vida
hasta su consagración como autor canónico, su legado ha influido en la literatura, el teatro y el pensamiento occidental. Sus palabras han cruzado idiomas, culturas y generaciones. Lo que escribió para un escenario londinense hoy se representa en todo el mundo. En cuanto a curiosidades de publicación, muchas de sus obras no fueron editadas en vida de forma definitiva. Fue en 1623, 7 años después de su muerte, cuando se recopiló gran parte de su producción en el llamado Primer Folio, gracias a sus compañeros de compañía. Sin ese esfuerzo, muchas de sus obras podrían haberse perdido. La historia de Shakespeare también es la historia de quienes decidieron preservar su voz. Para quienes deseen iniciarse en su lectura, una recomendación accesible es Romeo y Julieta, por su claridad narrativa y su intensidad emocional. Es una puerta de entrada directa, amor, conflicto y destino, en estado puro, una historia que sigue conectando con lectores contemporáneos. Otra obra especialmente relevante para el público actual es Hamlet, por su exploración de la duda, la identidad y el sentido de la acción. Porque en el fondo todos hemos estado alguna vez en ese lugar pensando demasiado, sintiendo demasiado sin saber qué hacer. La obra de Shakespeare no ofrece respuestas cerradas, sino preguntas abiertas que invitan a la reflexión constante, y quizás por eso sigue vigente, porque habla de lo que somos, incluso cuando no queremos admitirlo. Si este recorrido por su vida y su obra despertó tu curiosidad, te invitamos a seguir explorando, a leerlo, a cuestionarlo y a hacerlo tuyo. Y por supuesto a compartir tus impresiones, porque en Te Resumimos Libros, las grandes historias continúan cuando tú participas.